un auxiliar de vuelo apuñaló el pie de un adolescente negro con una varilla metálica hasta que gritó de dolor. Momentos después, el director ejecutivo le clavó la misma varilla en la mandíbula. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Le clavó una varilla metálica en el pie a un bebé, seguro de que su uniforme lo protegería. Suscríbete si crees que nadie está por encima de la ley. Ethan Marrow ajustó la correa del pequeño portabebés a su lado y se acercó más a su hijo. Los deditos de Caleb aferraban un coche de peluche cuyas ruedas rojas descoloridas chirriaban levemente cada vez que las apretaba. El zumbido de los motores vibraba por la cabina, mezclándose con el tintineo de los vasos del carrito de bebidas más adelante en el pasillo. Para la mayoría de los pasajeros, el vuelo se había vuelto rutinario y cómodo. Las revistas crujían, los portátiles brillaban, las conversaciones se fundían en un suave murmullo, pero Ethan sentía una inquietud subyacente que no tenía nada que ver con las turbulencias. Al otro lado del pasillo, el auxiliar de vuelo se demoró más de lo necesario, con la mirada fija no en los pasajeros en general, sino directamente en Ethan y el niño a su lado. El uniforme de Victor Carr estaba inmaculado, su postura rígida, pero su expresión transmitía algo que Ethan no podía definir, algo más duro que el desinterés, más pesado que la molestia. No era la mirada casual de alguien que revisa cinturones de seguridad o bandejas, era una mirada penetrante y decidida. Ethan asintió cortésmente, un reflejo de años tratando con desconocidos, pero los labios de Víctor apenas se movieron en lo que podría haber sido una sonrisa antes de volver a tensarse. Caleb, ajeno a todo, rió entre dientes y agitó su juguete en el aire. «Coche, papi», canturreó, con la voz inocente y brillante de un niño de 2 años. Ethan sonrió, suavizándose mientras ajustaba la manta del niño. «Sí, amigo, tu coche favorito», susurró, rozando suavemente el pelo de Caleb con la mano. Sin embargo, por el rabillo del ojo, Víctor seguía rondando, ajustándose el puño de la manga, con la mandíbula apretada como si el sonido de la risa de un niño rechinara contra alguna regla tácita. Cuando Víctor finalmente avanzó por el pasillo, Ethan exhaló lentamente, aunque sus instintos lo mantenían alerta. Años de construir Stratosyn, de librar batallas en la sala de juntas donde los rivales escondían puñales tras cortés apretones de manos, le habían enseñado el valor de interpretar expresiones que otros ignoraban. La mirada que Víctor le había dirigido no era la de un hombre distraído por el deber, sino la de alguien calculador. Unos minutos después, al acercarse el carrito de bebidas, la inquietud regresó a Ethan. Víctor se inclinó sobre un pasajero, sirviendo café con exagerada precisión, y luego se enderezó con la rigidez de un soldado. Al llegar a la fila de Ethan, el contraste en su tono era evidente. «¿Beber?», preguntó con voz entrecortada y una sonrisa forzada. «Leche caliente, si es posible», dijo Ethan con suavidad. Asintió con la cabeza hacia Caleb, cuyos ojos ya parpadeaban mientras el sueño luchaba contra la curiosidad. La sonrisa de Víctor fue fugaz, pero innegable. «Leche caliente», repitió, con un dejo de burla en su voz, como si la petición estuviera por debajo de los estándares de esa cabina. Regresó unos minutos después, dejando la taza con un fuerte ruido que salpicó la bandeja. Ethan cogió rápidamente una servilleta y secó las manitas de Caleb antes de que el niño pudiera mancharle la cara con el líquido. «Gracias», dijo con voz serena, negándose a ceder a la provocación. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila, la voz de un hombre que sabía que la escalada era una trampa. Pero Víctor se quedó. Se inclinó ligeramente, bajando la voz para que solo Ethan y los pasajeros más cercanos pudieran oírlo. «Los niños no deben ir en camarotes premium», murmuró con un tono despectivo. Su mirada se posó brevemente en Caleb, luego volvió a Ethan, con una leve mueca de desprecio en la comisura de sus labios. Ethan abrazó a su hijo con más fuerza, su silencio fue deliberado. No le daría a Víctor la satisfacción de reaccionar, no mientras la tranquilidad de Caleb dependiera de ella. Aún así, sentía que la semilla del conflicto echaba raíces. Los demás pasajeros, algunos levantando la vista de sus pantallas, captaron fragmentos del intercambio, pero nadie habló. Apartaron la mirada rápidamente, como si no quisieran verse arrastrados a una confrontación entre una autoridad uniformada y un padre con un hijo. Sin embargo, en el interior de Ethan,
crecía una tensión lenta. Había visto a hombres como Víctor antes, no en aviones, sino en salas de juntas. Hombres que confundían la crueldad con fuerza, que ejercían su posición como armas contundentes, dando por sentado que nadie se opondría. Sin embargo, esto era diferente. Aquí, en este espacio cerrado, lo que estaba en juego no eran acciones ni contratos. Aquí, el precio del silencio se medía en la respiración temblorosa de un niño. Caleb se removió, presionando la mejilla contra el brazo de Ethan, ajeno a la tormenta que se arremolinaba silenciosamente a su alrededor. La promesa de Ethan a su difunta esposa resonó en sus pensamientos, protegerlo por encima de todo. Apretó su abrazo, con el corazón firme pero la mente alerta, presentiendo que el encuentro con Víctor no había terminado. Las miradas, los murmullos, el áspero golpe de la taza, no eran chispas aisladas. Eran brasas, esperando combustible. Víctor siguió adelante, atendiendo a los demás pasajeros con rígida cortesía, pero cada paso parecía latir con ira contenida. Miró hacia atrás una vez, entrecerrando los ojos de una manera que no pretendía profesionalismo. Ethan captó la mirada y sintió un nudo en el estómago. Se giró, concentrándose en Caleb, susurrándole suavemente para tranquilizarlo y que volviera a descansar, pero por dentro no podía quitarse de encima el peso de esa mirada. A su alrededor, el avión zumbaba con normalidad. Las latas de refresco se abrían, las rejillas de ventilación del techo chasqueaban mientras los pasajeros ajustaban el flujo de aire. Alguien reía débilmente con una comedia en una tableta. Sin embargo, debajo de todo, la tensión se acentuaba, invisible para quienes preferían no ver. Ethan la vio con claridad. Sabía cuándo la calma era solo la máscara antes de la tormenta. Se recostó, con la mirada fija al frente, y su mano rozó suavemente el hombro de Caleb. Sus pensamientos se movían con precisión. Mantente firme, observa con atención y prepárate. Lo que sea que se escondiera tras la mandíbula apretada de Víctor y su murmullo de desprecio no permanecería oculto por mucho tiempo. A veces el peligro no llega con truenos, se esconde tras la sonrisa de un uniformado. La leche cayó sobre la bandeja con un fuerte chapoteo, las gotas se esparcieron por la superficie pulida y rodaron peligrosamente cerca de los deditos de Caleb. Ethan, instintivamente, extendió la mano, retiró la de su hijo y limpió el derrame con la servilleta. Mantuvo sus movimientos tranquilos y pausados, sin mostrar irritación. Su voz, mesurada y suave, tranquilizó a Caleb. No pasa nada, amigo. Solo un pequeño derrame. Sin embargo, en ese instante, captó la sonrisa de Víctor, esa expresión fugaz que decía más que 1000 palabras. La mirada del auxiliar de vuelo se detuvo un instante más, con la mandíbula apretada con desprecio, como si la simple petición de leche caliente hubiera sido un insulto a su autoridad. Los pasajeros cercanos notaron el intercambio. Algunos miraron brevemente antes de bajar la vista, reacios a ser parte del conflicto. Otros, sin embargo, intercambiaron miradas silenciosas. La sutil tensión recorrió la fila como una advertencia silenciosa. Caleb, aún ajeno a las corrientes subyacentes, rió suavemente mientras intentaba empujar su coche de juguete por el borde de la bandeja. El sonido, que pretendía ser alegre, solo pareció endurecer aún más la expresión de Víctor. Los niños no pertenecen a las cabinas premium, murmuró Víctor, en voz baja pero lo suficientemente aguda como para que Ethan la oyera. Las palabras estaban impregnadas de desdén, pronunciadas como un juicio más que una observación. Su postura era rígida, hombros rectos, barbilla levantada con aire de superioridad. Ethan levantó la vista, sus ojos serenos se encontraron con los de Víctor sin ira. Todos pertenecemos aquí, respondió con tono sereno, tranquilo pero firme. No alzó la voz. No correspondió a la hostilidad. Quería calmar, no encender. Sin embargo, su corazón se encogió de inquietud. Había librado demasiadas batallas en salas de juntas como para no notar las señales. Esto no era una irritación pasajera. Era el comienzo de algo más profundo, algo personal. Víctor cambió de postura, con la bandeja aún en equilibrio en sus manos, y sus labios se curvaron ligeramente, como si la tranquila respuesta de Ethan confirmara sus suposiciones. El privilegio ciega a la gente, susurró, no directamente a Ethan,
pero lo suficientemente alto como para que las palabras se perdieran en el aire a su alrededor. La ironía era profunda. Ethan, un hombre que construyó su imperio de la nada, sabía más de dificultades de lo que Víctor podía imaginar. Pero no habló de ello. Apretó el brazo alrededor de Caleb, quien ahora se apoyaba en el pecho de su padre, bostezando, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El silencio de Ethan no era debilidad, sino estrategia. Al otro lado del pasillo, un hombre de negocios se removió incómodo, claramente habiendo escuchado la conversación. Su mano tembló como si quisiera hablar, pero se detuvo, ajustándose las gafas y hundiendo la cara en un periódico. Otro pasajero levantó ligeramente su teléfono, dudó y lo dejó, para no ser el primero en captar lo que podría convertirse en una escena. Víctor continuó su trabajo mecánicamente, ofreciendo bebidas a los demás con una falsa cortesía que contrastaba marcadamente con el veneno de su tono anterior. Sin embargo, cada paso que daba por el pasillo parecía exagerado, cada movimiento una declaración de autoridad. Su mirada, sin embargo, volvía una y otra vez a Ethan y Caleb, como si los hubiera marcado. La mente de Ethan trabajaba con rapidez, sopesando la situación. Pensó en la confrontación, en llamar la atención del encargado delante de otros, pero lo descartó rápidamente. La seguridad de Caleb era su único objetivo. Una interrupción podría agravar la situación. Se recordó a sí mismo que debía respirar, que debía mantener la calma que su hijo necesitaba. Aún así, la duda persistía. ¿El silencio se consideraría debilidad? ¿Envalentonaría a Víctor? A Ethan se le encogió el pecho al pensarlo, pero su instinto le decía que la moderación por ahora era el camino más sensato. Inclinó ligeramente la cabeza y le susurró a Caleb. «Papá está aquí. No va a pasar nada». Las palabras eran tanto para él como para el niño. La cabina a su alrededor recuperó una frágil calma. El zumbido de los motores llenaba el silencio, interrumpido únicamente por el tintineo de las copas en las bandejas y el ocasional murmullo de una conversación. Pero bajo la superficie, el aire estaba cargado de algo tácito, una tensión invisible pero imposible de ignorar. Ethan podía sentirla oprimiendo contra él, una mano invisible apretándose con cada mirada que Víctor les lanzaba. Por un fugaz instante, Ethan se permitió esperar que todo terminara allí, que la crueldad de Víctor se limitara a palabras y gestos sutiles, que la tormenta pasara sin estallar. Pero la mirada en los ojos del asistente mientras avanzaba por el pasillo le decía lo contrario. No eran los ojos de un hombre que había terminado su batalla. Eran los ojos de alguien que esperaba, planeaba, saboreando la idea del control. Ethan apretó más a Caleb, apretando más el pequeño cuerpo de su hijo, su mente susurrando una promesa silenciosa. Cualquier tormenta que viniera, él estaría listo. Pensó en la risa del chico, en la promesa que le había hecho hacía tanto tiempo de protegerlo, y dejó que esa promesa reforzara su determinación. A su alrededor, los pasajeros permanecían en un silencio incómodo, cada uno evitando la interacción directa, sus miradas deslizándose como hojas arrastradas por el viento. Sin embargo, todos sabían lo que habían presenciado, que la hostilidad ya había traspasado los límites y que el silencio no la contendría por mucho tiempo. Una ironía dramática llenó la cabina. Ethan creía que su calma protegería a Caleb, que el control preservaría la paz. Pero sin que él lo viera, Víctor ya había elegido su camino. Su hostilidad se había endurecido en intención, su sonrisa en algo mucho más siniestro. Los pasajeros, observando con silenciosa incomodidad, aún no se daban cuenta de que estaban presenciando el preludio de algo que destrozaría la ilusión de seguridad en el aire. La tormenta seguía en silencio, pero sus primeros vientos habían empezado a soplar. Sucedió de repente. Víctor se agachó junto al pequeño asiento del portaaviones, su sombra cayendo sobre el chico como si ocultara las estrechas luces de la cabina. En su mano brillaba lo que parecía ser nada más que un simple palillo metálico del carrito de bebidas. A primera vista, era inofensivo, un accesorio para el servicio de café, apenas notado por nadie. Pero la punta afilada se reflejaba en la luz del techo, fina y precisa, como una aguja esperando la piel. Sin previo aviso, Víctor clavó la punta en el pequeño pie de Caleb. El grito del niño recorrió la cabina, agudo y penetrante, cortando el zumbido de los motores y el murmullo de las conversaciones. El sonido llegó con una crudeza que silenció las risas,
detuvo el movimiento y congeló a todos los pasajeros en sus asientos. Su grito se elevó de nuevo, más alto esta vez, desgarrado por un dolor insoportable. ¡Caleb! La voz de Ethan se quebró mientras se abalanzaba hacia adelante, con las manos desesperadas por proteger a su hijo. La conmoción inundó su mente tan rápidamente que sintió que el pensamiento mismo se le hacía añicos. Atrajo a Caleb hacia sí, pero el daño ya estaba hecho. El palillo se había hundido, mucho más de lo que nadie hubiera creído posible para un objeto tan pequeño. La sangre manaba a través del algodón blanco del calcetín de Caleb, extendiéndose hasta formar una gruesa mancha carmesí que se oscurecía a cada segundo. Cuando Ethan intentó apartar la tela, vio la verdad. 2 de los diminutos dedos de los pies de su hijo, cercenados, colgando de un fino borde de piel antes de desplomarse por completo. Los pasajeros quedaron boquiabiertos, horrorizados. Una reacción en cadena de incredulidad resonó por el pasillo. Un hombre se agarró la cabeza, conmocionado. Otro cogió su teléfono. Su mano temblaba tanto que la cámara se estremeció al intentar grabar. Una mujer cerca de la ventana hundió la cara entre las manos, susurrando una oración que nadie pudo oír con claridad. Ethan presionó servilletas en el pie de Caleb. Sus propias manos quedaron resbaladizas y rojas en cuestión de segundos. Podía sentir al niño temblar contra su pecho, los violentos escalofríos de un cuerpo demasiado pequeño para comprender la magnitud del dolor que soportaba. Caleb cerró los ojos con fuerza mientras sollozaba. Sus pequeños puños se cerraron sobre la camisa de su padre como si intentaran desaparecer en su interior. «Quédate conmigo, hijo. Solo quédate conmigo», susurró Ethan, con la voz entrecortada al intentar mantener la firmeza. Apretó la mandíbula, el corazón le latía con fuerza y su mente luchaba por mantener la calma, porque el pánico no salvaría a Caleb, sino que los ahogaría a ambos. Víctor se levantó lentamente, erguido sobre el caos como si hubiera logrado algo justo. Su rostro no mostraba rastro de arrepentimiento. En cambio, una leve sonrisa burlona se dibujaba en las comisuras de sus labios, una sonrisa agudizada por años de amargura y desprecio. Su mirada recorrió la cabaña, desafiando a cualquiera a oponerse a él. «Hay que mantener el orden», murmuró, con la voz cargada de satisfacción. «Los padres creen que su dinero lo justifica todo. Aquí no. Hoy no». La cabina se sumió en un silencio espantoso, roto solo por los sollozos de Caleb y el ocasional crujido de los pasajeros que se movían nerviosos en sus asientos. Los tripulantes que estaban cerca parecían paralizados. Un auxiliar más joven se aferró al respaldo de una silla, con los nudillos pálidos, pero no se movió. Otro se mordió el labio, con la mirada fija en Víctor, indeciso entre confrontarlo u obedecer la invisible cadena de autoridad que los mantenía atados. «¡Hagan algo!», gritó un pasajero desde atrás, con la voz quebrada por la furia. Pero nadie se movió. El silencio de la autoridad pesaba más que el rugido de los motores. Ethan levantó la vista de su hijo, con las manos aún presionando desesperadamente la herida y la mirada fija en Víctor con un fuego que ardía más allá de la razón. Las luces de la cabina se reflejaban en la sangre que manchaba sus dedos, una visión que transformó su dolor en algo más agudo, más frío. En ese instante de congelación, una dramática ironía envolvió la escena como una soga. Víctor se creía intocable, protegido por el uniforme y la autoridad. Pero Ethan sabía que no era así. Conocía el peso de la traición, la crueldad de los rivales, la lucha de un hombre que se había abierto paso a zarpazos en salas de juntas, donde el poder se ejercía como una espada. Sus enemigos siempre lo habían subestimado, y Víctor acababa de cometer el mismo error. Aún así, Ethan se obligó a permanecer inmóvil. El impulso de cruzar el pasillo, de aplastar a Víctor bajo el peso de su rabia, le oprimía las costillas como un segundo latido. Pero los gritos de Caleb lo aprisionaban. Su hijo necesitaba su protección más que su venganza en ese momento. «Ayúdenos», gruñó Ethan en voz baja, dirigiéndose a los asistentes que estaban paralizados cerca. «Consigan un kit, ahora mismo». Su tono era frío, autoritario, una voz forjada no en el miedo, sino en años de liderazgo. Pero ninguno de ellos se movió. Su silencio era más condenatorio que el murmullo de Víctor. Víctor ladeó la cabeza y su sonrisa burlona se amplió hasta convertirse en una mirada de petulante desafío. «¿Lo ves? Hasta ellos lo entienden.
La disciplina debe enseñarse. Las palabras eran veneno, goteando en el aire, henchiendo la atmósfera hasta convertirla en algo insoportable. Ethan presionó su frente brevemente contra la de Caleb, susurrando de nuevo, con palabras más suaves ahora, solo para su hijo. Te tengo. No dejaré que te vuelva a hacer daño, nunca. Al retroceder, sus ojos volvieron a posarse en Víctor, ya no llenos de la conmoción de la incredulidad, sino de algo mucho más peligroso: determinación. Su objetivo había cambiado en un instante. Ya no se trataba de mantener la paz ni de soportar el insulto. Era sobrevivir, era protegerse, era vengarse. El obstáculo que se le presentaba no era el silencio ni la indiferencia. Era el mismo hombre encargado de velar por la seguridad de cada alma a bordo. Y ese hombre había cruzado una línea escrita con sangre. La mandíbula de Ethan se tensó al sentir el peso de lo que estaba por venir sobre sus hombros. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero por dentro, su mente se agudizó, preparándose. En un instante, la cabina se convirtió en un campo de batalla de gritos y sangre. La tela que apretaba el piecito de Caleb ya estaba empapada. La sangre caliente se filtraba entre los dedos de Ethan. El niño gimió de dolor, su pequeño cuerpo temblando contra el pecho de su padre. El sonido desgarró la compostura de Ethan, pero se obligó a mantener la calma. Apretó la mandíbula. Su respiración era agitada pero controlada. Cada instinto gritaba para arremeter, pero su mente atravesaba la tormenta con una claridad nítida. A su alrededor, la cabina se había disuelto en el caos. Los pasajeros se gritaban entre sí, con voces agudas y frenéticas. Algunos exigían que la tripulación sujetara a Víctor, otros pedían suministros médicos a gritos. El ruido era una tormenta de pánico, pero en el centro, Ethan permanecía inmóvil, con la mirada fija en Caleb. Víctor, de pie, desafiante en el pasillo, no mostraba ningún signo de remordimiento. Su uniforme estaba impecable, su postura rígida, pero sus ojos brillaban con algo oscuro. Murmuró lo suficientemente alto como para que quienes estaban cerca lo oyeran. Sus palabras destilaban veneno. «La disciplina se enseña», dijo con un tono firme, casi ensayado. Su voz no se vio afectada por la culpa ni el miedo, sino por la convicción de quien creía haber actuado con autoridad. Los pasajeros retrocedieron. La incredulidad se reflejaba en sus rostros pálidos. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros levantaron aún más sus teléfonos, desesperados por capturar la crueldad que se desplegaba ante ellos. La mirada de Ethan se fijó en Víctor. Su mente ya estaba trazando líneas entre los momentos, tejiendo una estrategia con instinto y fría lógica. Había pasado años en salas de juntas donde los rivales intentaban acorralarlo, donde la más mínima señal de debilidad era una invitación al ataque. Esto no era diferente, se dijo a sí mismo, excepto que este campo de batalla no estaba hecho de contratos y tratos, sino de sangre y supervivencia. La vida de su hijo y su dignidad como padre estaban en el centro. Los demás asistentes permanecieron paralizados. Uno se aferró a la pared de la cocina, con la mirada nerviosa entre Ethan y Víctor. Otro le susurró a un colega, pero no hizo ningún movimiento. El piloto, inalcanzable tras la puerta cerrada de la cabina, no ofreció señales de intervención. La autoridad, al parecer, había abandonado la cabina por completo. Una sensación de abandono flotaba en el aire, alimentando la tensión como leña seca alimentando el fuego. Caleb gimió de nuevo, con su vocecita débil y asustada, sus pequeñas manos aferrándose a la camisa de Ethan. Ethan inclinó la cabeza, susurrando suavemente, en voz baja pero firme. «Estás a salvo conmigo, hijo. Espera, estoy aquí». Sus palabras transmitían calma, pero tras su tono mesurado, su pecho ardía de dolor y furia. Las lágrimas que se acumulaban en sus ojos desdibujaban los límites de la cabina, pero su atención en Víctor no flaqueó. Víctor sonrió levemente, confundiendo la compostura de Ethan con su misión. «¿Qué ocurre, señor?» «¿Importante?», murmuró con un tono burlón. «El dinero no compra seguridad. Quizás ahora lo aprendas». Su arrogancia se extendió como una sombra por la cabina, y el silencio de la tripulación le daba peso. Los pasajeros se agitaron, inquietos. Un joven se quedó a medio camino, con los puños apretados a los costados, pero la mirada penetrante de Víctor lo obligó a volver a su asiento. Otro le susurró a la persona a su lado: «¿Por qué nadie hace nada?».
La dramática ironía era densa. Víctor se creía intocable, pero cada ojo sobre él, cada lente que lo grababa, se estaba convirtiendo en evidencia, un jurado silencioso esperando su momento. Ethan se enderezó, acomodando a Caleb en sus brazos para que la cabeza del chico descansara sobre su hombro. Su mano libre ajustó la tela contra la herida, con movimientos eficientes y deliberados. En su mente, un plan había comenzado a formarse. Podía sentirlo cristalizarse con cada segundo que pasaba, una estructura construida sobre la precisión y la sincronización. No se precipitaría al caos, esperaría, observaría y elegiría el momento exacto en que la arrogancia de Víctor lo dejara expuesto. El presagio era claro en los ojos de Ethan. Su mirada no vaciló, su silencio no era debilidad, y la tensión de su mandíbula cargaba el peso de un juramento no pronunciado. Cualquier pasajero que se atreviera a mirar con atención podía verlo. Este hombre no estaba derrotado, estaba calculando, estaba esperando. Los murmullos de Víctor continuaron, sus palabras se desmoronaron en justificaciones retorcidas. Los padres creen que pueden hacer lo que quieran, niños gritando en camarotes premium, molestando a todos. Alguien tiene que enseñarles. Sus manos se crispaban mientras gesticulaba, su tono ahora más alto, como convenciéndose a sí mismo tanto como a los pasajeros. Sin embargo, cuanto más hablaba, más inquieta se sentía la multitud. Los susurros se convirtieron en jadeos, y la tensión se acentuó contra el aire reciclado de la cabina. La mente de Ethan repasó su pasado, aquellas noches en que la competencia intentó arrebatarle su compañía, aquellos momentos en que el silencio y la paciencia se convirtieron en sus mejores armas. Recordó la despiadada precisión necesaria para desmantelar un imperio desde dentro. Y ahora, toda esa disciplina y furia se habían condensado en ese momento, en la promesa que había hecho hacía mucho tiempo, proteger a su hijo por encima de todo. Caleb gimió una vez más, un sonido más profundo que cualquier espada. Ethan besó la coronilla de su hijo, sus labios temblorosos pero firmes. La inocencia del niño, frágil pero intacta, era el ancla que afianzaba su determinación. No permitiría que esa crueldad definiera el recuerdo que Caleb tenía del mundo. No, lo convertiría en una lección de fortaleza. Ethan se recostó en el asiento, con el rostro sereno, pero la mirada fija en Víctor, sin pestañear. El plan ya no era solo sobrevivir, era vengarse. Cada respiración lo acercaba al momento en que el pensamiento se convertiría en acción, en que la moderación daría paso a la fuerza decisiva. La cabina parecía contener la respiración, el zumbido de los motores era un recordatorio constante del frágil mundo suspendido a miles de metros de altura. Los demás pasajeros se aferraban a sus pertenencias, con el miedo mezclado con la anticipación, presintiendo que algo irreversible estaba a punto de suceder. Y a pesar de todo, el silencio de Ethan se hacía más pesado, más agudo, como el filo de una espada a punto de atacar. Ya no era solo un padre protegiendo a su hijo. Era un hombre que se preparaba para recuperar el poder de la crueldad, listo para acabar con la pesadilla con sus propias manos. No solo protegería a su hijo, sino que acabaría con la pesadilla con sus propias manos. La cabina se había convertido en un caos. Las voces chocaban con el zumbido de los motores. Algunos pasajeros se levantaron de sus asientos con ira en los ojos, pero la mirada de Víctor los detuvo en seco. Su voz cortó el alboroto como un látigo. «Siéntate», espetó, con un tono cargado de autoridad. «Esto no es asunto tuyo». Las palabras, agudizadas por la arrogancia, hicieron vacilar al joven que estaba cerca del pasillo. Su teléfono temblaba en su mano mientras lo levantaba, grabando. «Todos lo vieron. Hiciste daño a ese niño. Estás acabado». Su voz se quebró entre el coraje y el miedo. Los labios de Víctor se curvaron en una mueca de desprecio, con los ojos brillando de desprecio. ¿Crees que un video te hace valiente? Solo eres otro cobarde escondido tras una pantalla. Su desdén fue frío, calculado, la clase de crueldad que busca silenciar la resistencia antes de que crezca. Ethan abrazó a Caleb con más fuerza contra su pecho, susurrando suavemente, aunque le temblaba la voz. «Estás a salvo conmigo, Caleb. Papá está aquí». Pero los gritos del niño, ásperos y penetrantes, le desgarraban el corazón con cada sonido. Se obligó a no quebrarse. No podía permitirse la debilidad, no ahora, no con tantos ojos mirándolo, no con la sangre de su hijo empapándole la camisa. Bajó la mirada hacia el pequeño pie de Caleb, el calcetín ya teñido de sangre.
Sus manos trabajaron con rapidez, envolviendo la herida con su chaqueta. Retorció la tela hasta formar una venda apretada, haciendo una mueca de dolor al ver a Caleb gemir por la presión. El mundo a su alrededor se desdibujó por un instante, pero se obligó a concentrarse controlando la respiración. Todos sus instintos le gritaban que atacara, que acabara con la locura de Víctor allí mismo. Pero Ethan no era un hombre que se dejara llevar por los impulsos. Años de batallas en salas de juntas lo habían entrenado para esperar, para calcular, para dejar que el tiempo se convirtiera en su mejor arma. Arremeter demasiado pronto lo arriesgaría todo: la seguridad de Caleb, la de los pasajeros, incluso su propio control. Así que, en cambio, estudió. Sus ojos recorrieron el pasillo, el carrito de bebidas medio inclinado por la refriega anterior, los vasos de plástico rodando por el suelo. Observó los cubiertos esparcidos por la alfombra, brillando bajo las luces de la cabina. Y entonces su mirada se fijó en el objeto que Víctor aún aferraba en la mano: el palillo ensangrentado. Era grotesco en su simplicidad, un arma nacida de la rutina, convertida en una herramienta de crueldad. Verlo llenó a Ethan de una furia tan aguda que parecía una cuchilla apretada contra sus costillas. Sin embargo, en esa cruel ironía, vio más que rabia. Vio una oportunidad. Víctor confundió la quietud de Ethan con rendición. Recorrió el estrecho pasillo como un depredador rodeando a su presa, murmurando para sí mismo, lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. Los padres creen que el dinero les da poder, pero no aquí, no en mi camarote. Aquí aprenden cuál es su lugar. Sus palabras resumaban veneno, cada sílaba desafiando a alguien a desafiarlo. Ethan no dijo nada. Acunó a Caleb, meciéndolo suavemente, incluso mientras su propio corazón tronaba en su pecho. Su silencio no era debilidad, era estrategia. Los pasajeros susurraban nerviosos, divididos entre intervenir y retirarse. Ninguno se movió. El hombre más joven del teléfono lo intentó de nuevo, con la voz temblorosa. «Responderás por esto. Todos vieron lo que hiciste», Víctor rió. Un sonido bajo y amargo. «¿Responder ante quién? ¿Ante ti? ¿Ante esta manada temblorosa?» Abrió los brazos como burlándose de toda la cabina. «Nadie aquí me detendrá». Pero se equivocaba. Ethan entrecerró los ojos, su mente afilándose como una cuchilla. Recordó cada adquisición hostil, cada negociación donde los rivales lo subestimaron hasta que fue demasiado tarde. Víctor no era diferente. Pensó que el control era suyo simplemente porque el miedo había silenciado a la multitud. No tenía ni idea de que el silencio también podía ser la máscara de la paciencia. Ethan se movió ligeramente, acomodando a Caleb en sus brazos. Sus movimientos eran lentos, deliberados, para no llamar la atención. Podía sentir el peso de cada segundo presionándolo. La sincronización lo sería todo. Moverse demasiado pronto podría empeorar el trauma de Caleb. Esperar demasiado podría permitir que Víctor recuperara el control de la cabaña por completo. Víctor se acercó de nuevo y en su arrogancia pronunció palabras que se grabarían en la resolución de Ethan. Los niños aprenden disciplina a través del dolor. Ese chico recordará su lección para siempre. Ethan tensó la mandíbula, la furia contenida tras su expresión tranquila. No respondió, pero en su interior la decisión estaba tomada. Los pasajeros intercambiaron miradas nerviosas, su silencio se llenó de preguntas no formuladas. ¿Actuaría alguien por fin? ¿Se pondría de pie el padre, o el miedo lo había encadenado incluso a él? No podían ver lo que Ethan veía. No podían sentir la tormenta que se arremolinaba en su pecho, esperando su momento. Caleb gimió de nuevo, su pequeña mano aferrándose a la camisa de Ethan. Ese frágil agarre quemó la contención de Ethan, transformando su dolor en algo más agudo, algo imparable. Inclinó la cabeza cerca del oído de su hijo, susurrando: «Te lo prometo, Caleb. Esto terminará». Víctor se giró, todavía murmurando, aún ciego a la tormenta que había convocado. El palillo ensangrentado brillaba tenuemente a la luz. Un cruel símbolo de poder y oportunidad. La mirada de Ethan se fijó en él. Su respiración se estabilizó. El plan se estaba formando, moldeado por años de precisión y agudizado ahora por la rabia de un padre. Esperaría, observaría, y cuando llegara el momento, convertiría la crueldad de Víctor en el arma que lo destruiría.
El palo que había causado dolor pronto se convertiría en el instrumento de la justicia. La burla de Víctor aún flotaba en el aire viciado de la cabina, aguda y venenosa, cuando la mirada de Ethan se dirigió a Raymond Holt, unas filas más atrás. El hombre de negocios, mayor que él, permanecía rígido en su asiento, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la bandeja, como si aún intentara mantener la ilusión de orden. Pero cuando Ethan sostuvo su mirada, un entendimiento silencioso surgió entre ellos. No hubo necesidad de palabras, solo un sutil asentimiento de Ethan, un apretón de mandíbula de Raymond, y la alianza se forjó. En un instante, Ethan ya no estaba solo en su lucha. Caleb se removió contra su pecho. Un leve gemido escapó de los labios del niño. Su pequeño cuerpo temblaba a pesar del suave balanceo de Ethan. Ethan inclinó la cabeza, susurrando tan bajo que solo su hijo pudo oírlo. «Mantente fuerte, pequeño». Te tengo. Su voz era firme, pero por dentro cada nervio estaba a punto de romperse. No podía flaquear. La seguridad de Caleb no era solo un deber, era una promesa, una hecha mucho antes de que este vuelo comenzara. La sombra de Víctor se alzaba mientras se pavoneaba por el pasillo. Sus palabras destilaban desdén. Los hombres débiles se esconden detrás de niños. El dinero no puede salvarte aquí arriba. Su tono era burlón, pero su arrogancia lo cegaba a la marea cambiante que lo rodeaba. Una ironía dramática llenaba el aire como estática. Creía que Ethan era impotente, pero cada insulto solo apretaba la cuerda de su propia caída. Los pasajeros se removían inquietos en sus asientos, con las miradas moviéndose entre Ethan y el auxiliar. Algunos aferraban sus teléfonos grabando, mientras que otros permanecían paralizados, reacios a arriesgarse a la ira de Víctor. El zumbido de los motores se convirtió en el telón de fondo del silencio colectivo. Cada respiración superficial, como si toda la cabina esperara que algo inevitable sucediera. La mente de Ethan, sin embargo, estaba lejos de congelarse. Era una espada afilada, calculadora, implacable. Lo estudió todo. La distancia entre él y Víctor, el estrecho pasillo que canalizaba el movimiento, los escombros dispersos del caos anterior, los vasos de plástico rodando, una servilleta manchada de sangre, el carrito de bebidas abandonado que bloqueaba parte del camino. Cada elemento era una pieza del rompecabezas. Cada segundo que pasaba era un paso más cerca del momento decisivo. Raymond se removió ligeramente en su asiento, carraspeando con una tos exagerada. El sonido, mundano para cualquiera, fue una señal para Ethan de que su aliado estaba listo para intervenir. Víctor, irritado, lanzó una mirada en dirección a Raymond, ladrando: «No te metas en esto si sabes lo que te conviene». Su voz se quebró con el primer atisbo de tensión, aunque lo disimuló con una mueca de desprecio. No se dio cuenta de cómo su distracción le había dado a Ethan la oportunidad que necesitaba. Ethan apretó con más fuerza a Caleb, susurrándole una última promesa al oído. Entonces, su mirada se endureció y su mandíbula se tensó. Conocía el riesgo. Si fracasaba, Caleb no solo cargaría con cicatrices físicas, sino también con recuerdos que lo perseguirían para siempre. Nunca había habido tanto en juego. Pero Ethan no era ajeno a las apuestas altas. Había superado a rivales en las salas de juntas, sobrevivido a tormentas de traición y construido un imperio de la nada. Ahora, en esa cabaña sofocante, toda esa astucia y determinación cristalizaban en un único propósito. Víctor dio otro paso al frente, con arrogancia irradiando en cada movimiento. «Mírate», dijo con una sonrisa burlona, «patético, escondiéndote tras el silencio, con miedo de actuar». Las palabras, destinadas a herir, se convirtieron en su perdición, porque en ese momento, Ethan no cayó por miedo, cayó porque esperaba, esperando el instante preciso en que la arrogancia haría que Víctor se descuidara. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante, presintiendo que algo estaba a punto de suceder, aunque no podían identificarlo. El miedo y la anticipación espesaban el aire, y Ethan, aún así, se mantuvo firme, con una expresión indescifrable. Sus ojos, sin embargo, ardían con algo primario, una promesa tácita de que esto no terminaría en rendición. A medida que Víctor se acercaba, el momento se agudizó en un solo punto en el tiempo. Ethan inhaló profundamente, tranquilizándose, mientras su mente repasaba el plan que había elaborado en silencio. Distraer, desarmar, entregar, estaba listo. Esto no terminaría con gemidos,
terminaría con un ajuste de cuentas. Víctor se inclinó de nuevo, su respiración entrecortada y amarga, sus palabras cortando el aire como veneno. Quizás tu dinero pueda comprar el silencio, pero no puede borrar la debilidad, siseó, con la voz llena de desdén. La frase golpeó más fuerte que la turbulencia. Una burla cruel diseñada para despojar a Ethan de su compostura frente a la cabina que observaba. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, el zumbido de los motores ahogado por el aguijón del insulto. Caleb gimió suavemente, apretando su rostro contra el pecho de Ethan como si intentara desaparecer del mundo. El pequeño cuerpo del niño temblaba, su pie herido aún vendado a toda prisa, su frágil confianza se balanceaba al ritmo constante del latido de su padre. En ese instante, Raymond Holt, sentado unas filas atrás, tosió deliberadamente. El sonido era común, pero en el silencio resonó como un disparo. Víctor giró la cabeza. Su atención se desvió por un instante. Era todo lo que Ethan necesitaba. Rabia y determinación se fundieron en una sola, y con una oleada que sobresaltó incluso a los más cercanos, Ethan se movió. Su brazo, que acunaba a Caleb protectoramente, se tensó, mientras su mano libre avanzaba con precisión. Sus dedos se aferraron a la muñeca de Víctor, torciéndola con una fuerza que desmentía su apariencia controlada. El palillo metálico para remover, aún manchado con la sangre de su hijo, se le escapó a Víctor. Jadeos recorrieron la cabina, respiraciones profundas que acentuaban la tormenta que se desataba. Víctor abrió los ojos con incredulidad. Intentó liberarse el brazo, pero Ethan giró con brutal eficiencia, guiándolo hacia el estrecho espacio contra el respaldo. El cuerpo del hombre mayor chocó contra el cuero. El impacto lo sacudió al apretarse con fuerza. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Víctor. Al principio no era miedo, sino indignación por haber sido superado por el mismo hombre del que se había burlado. Sin embargo, en cuestión de segundos, la indignación se transformó en pánico. El poder que había ejercido con tanta confianza momentos antes se había desvanecido, despojado por la fuerza inquebrantable de un padre que había sido llevado demasiado lejos. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante en sus asientos, algunos con las manos sobre la boca, otros agarrando sus teléfonos aún grabando. La cabina era un teatro de tensión, y todos los que estaban dentro sabían que presenciaban un cambio de control irreversible. Víctor se retorcía, agitando torpemente las extremidades en el estrecho pasillo, pero Ethan lo sujetaba con la firmeza de quien había enfrentado batallas en la sala de juntas, negociaciones hostiles y ahora el crudo campo de batalla de la supervivencia. Tenía la mandíbula apretada, la respiración regular, todo su ser concentrado no solo en la venganza, sino en la supervivencia del chico que gemía suavemente contra su pecho. Por primera vez desde que comenzó el vuelo, el miedo auténtico brilló en los ojos de Víctor. La mueca se disipó, reemplazada por la creciente comprensión de que su presa se había transformado. La dramática ironía de todo aquello latía como electricidad en el aire. Víctor, que momentos antes se pavoneaba como un depredador uniformado, ahora temblaba como un hombre atrapado en su propia trampa. Sacudió la cabeza, intentando gritar, pero el sonido fue ahogado por el peso del silencio que se cernía sobre la cabina. El agarre de Ethan se apretó, su fuerza agudizada por el dolor y una determinación implacable. Cuanto más se resistía Víctor, más desesperados, lastimosos y débiles parecían sus esfuerzos. Caleb gimió de nuevo, su pequeño grito ahogado en el pecho de Ethan. Ese sonido lo atravesó más profundamente que cualquier espada. Un recordatorio de los deditos perdidos, la sangre derramada, la inocencia marcada. La determinación del padre se cristalizó, su enfoque se redujo a un único punto de claridad. Este hombre, este torturador envuelto en autoridad, nunca más tendría poder sobre su hijo, ni sobre nadie más. Se inclinó, sus labios tan cerca del oído de Víctor que solo el hombre tembloroso pudo oír. Su voz era tranquila, pero tenía el peso del acero. Cada palabra, deliberada, fría e innegable. «Le hiciste daño a mi hijo con este palo», susurró Ethan en un tono bajo y firme, cada sílaba hundiéndose como una piedra en el agua. Víctor se quedó paralizado, con la respiración entrecortada, su cuerpo rígido contra el asiento. La cabina a su alrededor se sumió en el silencio. Cada pasajero se esforzaba por oír, pero solo captaba fragmentos. La mirada de Ethan no vaciló, fija en el hombre atrapado.
Su voz se volvió más fría, más aguda, cortando el aire denso. Ahora sentirás el sabor de la justicia. La sentencia no fue gritada. No necesitaba volumen para transmitir fuerza. Su fuerza residía en la certeza que la inspiraba, en la promesa de venganza hecha realidad. Las pupilas de Víctor se dilataron. El último atisbo de arrogancia se extinguió en la sombra de la verdad. Su cuerpo se desplomó ligeramente, como si de repente hubiera comprendido que nada, ni el uniforme, ni el silencio, ni el miedo, podría protegerlo. A su alrededor, los pasajeros contuvieron la respiración, atrapados en la fuerza del momento. Raymond entrecerró los ojos, olvidando su tos, sustituida por una severa aprobación. La tensión se acentuó. Cada segundo crecía hacia un ajuste de cuentas inevitable. Ethan permaneció quieto, su agarre inquebrantable, su determinación inquebrantable. Se había apoderado no solo del arma, sino del poder que Víctor creía inexpugnable. El palito, antaño una herramienta de crueldad, ahora descansaba en la mano de un hombre que lo blandiría con determinación. Y en ese instante suspendido, mientras el zumbido de los motores seguía zumbando y las luces de arriba parpadeaban débilmente, el equilibrio de poder se reescribió. El depredador fue desenmascarado y la presa reveló su fuerza. El instrumento de la crueldad había regresado a su legítimo amo. Pensó que los gritos de un niño en pleno vuelo serían olvidados, pero la justicia no se queda callada. Si crees que cada acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. Ethan empujó a Víctor hacia el pasillo con una fuerza que sobresaltó a todos los que estaban cerca. Su agarre era inflexible y sus movimientos, precisos y controlados. El azafato se tambaleó hacia atrás, estrellándose contra el borde de un asiento. Su sonrisa burlona se transformó en una mueca al darse cuenta de que la fuerza de Ethan era mucho mayor de lo que esperaba. Las exclamaciones resonaron en la cabina. Los murmullos de los pasajeros se convirtieron en una mezcla de incredulidad y miedo. Todos los teléfonos a la vista se alzaron aún más, las lentes captando el choque como si el mundo exterior hubiera dejado de importar. El estrecho pasillo se convirtió en un escenario donde el miedo, la ira y la justicia colisionaron. Víctor se retorcía, sus manos arañando la libertad, pero los años de batallas en la sala de juntas y negociaciones calculadas de Ethan le habían dado un instinto para la influencia. Cambió su peso deliberadamente, desequilibrando a Víctor, con cada movimiento preciso, como si estuviera desmantelando un trato pieza por pieza. Caleb gimió en el brazo de Ethan, sus deditos aferrándose a la camisa de su padre, pero la otra mano de Ethan se movía con una intención letal. El palillo metálico para remover brillaba bajo las luces artificiales de la cabina, un cruel recordatorio del dolor que había causado. El silencio de los pasajeros se convirtió en una jaula alrededor de Víctor, dejándolo solo con las consecuencias de su propia crueldad. ¿Crees que tienes el control?, siseó Víctor, con la voz temblorosa, aunque intentó disimularlo con desdén. Apretó la mandíbula y el sudor le corría por la sien, mientras Ethan lo empujaba hacia el suelo. Sus ojos recorrieron a su alrededor, buscando apoyo en la tripulación congelada, pero nadie dio un paso al frente. Estaban inmóviles, atrapados por el peso de su propia vacilación. Ethan se acercó. Su voz era un gruñido bajo que solo Víctor podía oír. «Usaste esto con un niño», dijo, con un tono tranquilo pero con un filo de acero. Las palabras fueron más cortantes que la propia varilla. «Ahora entenderás lo que se siente el dolor». Su mirada era firme, sin rabia pero rebosante de determinación, el tipo de mirada que hacía vacilar incluso a los hombres más endurecidos. Víctor intentó apartarse, escupiendo: «No te atreverías. Eres débil». Pero sus palabras terminaron en un jadeo ahogado cuando Ethan le echó la cabeza hacia atrás, inmovilizándolo contra la alfombra del pasillo con un peso inquebrantable. El hedor metálico de la sangre de Caleb aún flotaba en el aire, un olor que parecía enroscarse en el momento como una sombra. Los pasajeros se aferraban a los reposabrazos, algunos susurrando oraciones, otros conteniendo el llanto mientras observaban la escena. La tensión era insoportable, tensa como una cuchilla. La dramática ironía flotaba en el aire. Víctor, quien se había pavoneado por el pasillo con arrogancia y crueldad, ahora estaba indefenso ante la fuerza del hombre al que había subestimado. Todos los pasajeros podían verlo. La justicia ya no era un sueño lejano, estaba sucediendo ante sus ojos. Con brutal eficiencia,
Ethan le abrió la boca a Víctor, ignorando las protestas ahogadas y sus frenéticos movimientos. El palillo temblaba en su mano, firme a pesar del caos que lo rodeaba. Su respiración se volvió lenta, controlada, como si sellara los términos de un contrato inquebrantable. El momento se prolongó, cada latido en la cabina sincronizado con el inevitable golpe. Y entonces llegó. Con un movimiento decisivo, Ethan clavó el metal afilado en la mandíbula de Víctor. El sonido era repugnante, una mezcla de acero partiendo carne y hueso, con un eco más fuerte que el rugido de los motores. Los ojos de Víctor se abrieron de par en agonía, su grito se redujo a un gorgoteo ahogado al desplomarse en el suelo. La cabina estalló en reacciones, algunos pasajeros gritaron, otros jadearon y algunos se quedaron paralizados, incapaces de apartar la mirada. El resplandor de las grabadoras capturó cada detalle, la verdad preservada para siempre, en imágenes temblorosas pero innegables. Ethan se levantó lentamente, con movimientos deliberados, con su hijo aún acunado firmemente en su brazo. La sangre se acumulaba bajo Víctor, quien se retorcía débilmente, con su arrogancia hecha añicos de miedo. El aire apestaba a hierro y sudor, pero la expresión de Ethan permanecía indescifrable. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían con una determinación que ninguna tormenta podría extinguir. Se erguía en el centro del caos, una figura tallada en el dolor, la furia y un amor inquebrantable. Los pasajeros, atónitos y en silencio una vez más, solo podían observar, con la respiración agitada en el aire presurizado. Ethan no buscó su aprobación ni se inmutó ante su juicio. Su objetivo había sido simple y puro: proteger a su hijo y equilibrar la balanza que se había inclinado tan violentamente. Y con sus últimas palabras, serenas y frías como una piedra, Ethan marcó el momento para siempre. La balanza de la justicia se había equilibrado en el aire. La sangre se acumulaba bajo Víctor. El aroma metálico impregnaba el aire reciclado, mientras los asistentes finalmente avanzaban a toda prisa. Algunos dudaban al borde del pasillo, con el cuerpo rígido, mientras otros se inclinaban instintivamente como para sujetarlo, aunque sus manos temblorosas delataban más miedo que autoridad. La cabina misma parecía contener la respiración. El zumbido de los motores competía ahora con jadeos, gritos y el crujido de los pasajeros que se movían en sus asientos. Entonces, como si se hubiera roto una presa, estallaron los aplausos, primero vacilantes, luego crecientes en oleadas. No eran aplausos de celebración, sino de liberación, voces temblorosas con una mezcla de horror, alivio y una extraña admiración por el hombre que había actuado cuando nadie más se atrevió. Caleb gimió en los brazos de Ethan, su pequeño cuerpo temblando contra el pecho de su padre. La piel del niño estaba pálida, su respiración era superficial, pero sus pequeños dedos se aferraban a la camisa de Ethan con una fuerza sorprendente. Era como si, incluso en su dolor, el niño sintiera que el peligro se había alejado, que las manos que lo habían herido ya no podían alcanzarlo. Ethan presionó sus labios contra la frente de Caleb, susurrando suavemente: «Te tengo, hijo. Ahora estás a salvo». Su voz era tranquila, pero bajo la superficie su corazón retumbaba, cada latido resonando como un tambor de guerra. Víctor gimió débilmente. Su desafío se hizo añicos, pero incluso desplomado en el suelo intentó levantar la cabeza, con la sangre goteando de su mandíbula. Los asistentes más cercanos intercambiaron miradas nerviosas, indecisos sobre si ayudar a su colega o mantener la distancia. Uno murmuró en voz baja: «Necesitamos ataduras», pero su voz se quebró por la incertidumbre. Nadie quería ser el primero en tocar al hombre caído, no después de lo que habían presenciado. Ethan se levantó lentamente, acomodando a Caleb en sus brazos, con el rostro frío e indescifrable. Su mirada recorrió la cabina, encontrándose con las miradas de los pasajeros que habían grabado toda la experiencia en sus teléfonos. Algunos bajaron sus dispositivos con la culpa reflejada en sus expresiones, mientras que otros los mantuvieron en alto, con las pantallas brillantes reflejándose en sus ojos abiertos. Por un breve instante, volvió el silencio, roto solo por los suaves sollozos de algunos niños y el leve zumbido de un teléfono que grababa la escena. Raymond Holt dio un paso al frente, con voz firme aunque le temblaban las manos. «No está solo, señor Marrow. Declararé todo lo que he visto». Sus palabras resonaron por la cabina, llegando a los oídos de los pasajeros, que seguían paralizados en sus asientos. Un murmullo de asentimiento siguió,
Algunos hombres asintieron. Otros levantaron sus teléfonos en señal de solidaridad. Ethan volvió la mirada hacia Raymond con un leve gesto de gratitud. En ese breve intercambio se selló una alianza. La valentía de un hombre desató un coro de voces dispuestas a hablar. Sin embargo, incluso en ese momento de apoyo, la mente de Ethan era aguda, fría y calculadora. Sabía que habría consecuencias, batallas legales, investigaciones, un sinfín de preguntas, nada podía evitarse. Pero al mirar a Caleb, con el pie de su hijo envuelto con fuerza en una tela manchada de sangre, no sintió arrepentimiento. «Vendrán por mí», pensó Ethan, apretando la mandíbula, «pero no pueden cambiar lo que ya se ha hecho». La dramática ironía flotaba en el aire. Víctor, que había creído que el silencio y el miedo lo protegerían, había forjado las mismas pruebas que lo destruirían. Un auxiliar de vuelo finalmente se arrodilló junto a Víctor, manipulando torpemente el botiquín, aunque sus movimientos eran torpes y poco entusiastas. Otro permanecía junto al intercomunicador, con la mano en el aire, indeciso sobre si pedir un aterrizaje inmediato. Ethan no intervino. Su atención seguía fija en Caleb, meciéndolo suavemente, rozando el cabello del niño con sus labios como para protegerlo del caos con promesas susurradas. Aún así, su mente registraba cada detalle, las miradas asustadas de los pasajeros, los debates susurrados sobre si era un héroe o un criminal, la forma en que la tripulación parecía paralizada entre la lealtad y el miedo. Los aplausos volvieron una vez más suaves pero más firmes, un ritmo que se hacía más fuerte a medida que los pasajeros se animaban mutuamente. Algunos hombres aplaudían con lágrimas en los ojos, otros con la ira ardiendo en los ojos. No era una celebración de la violencia, era un reconocimiento a la rebeldía de un padre, a la justicia exigida cuando la autoridad había fallado. Ethan permaneció inmóvil en medio de todo, con su hijo firmemente acunado, su ropa manchada de sangre, su expresión tallada en piedra. Raymond se acercó, bajando la voz. «Todos lo vimos. Todos oímos gritar a tu hijo. No pueden retorcer esto. Esta vez no». Su mano se posó brevemente sobre el hombro de Ethan, firme y tranquilizadora. Ethan no respondió, pero su silencio fue más poderoso que las palabras. En algún lugar de la parte delantera de la cabina, sonó un teléfono. El sonido atravesó la tensión como una cuchilla. Los pasajeros se removieron, dándose cuenta de que el mundo exterior estaba a solo unos momentos de saber lo que había sucedido allí. Ethan comprendió al instante que las grabaciones no se quedarían confinadas en esta cabina. Viajarían más rápido que cualquier informe oficial, convirtiéndose en su escudo cuando la tormenta de escrutinio se desatara. Besó a Caleb una vez más, apretando su abrazo, susurrando para que solo el chico pudiera oír: «Ahora estás a salvo. Nunca volverán a hacerte daño». Las palabras eran firmes, pronunciadas no solo para consolar a su hijo, sino para fortalecerse ante el peso de lo que estaba por venir. Sabía que esto era solo el principio, que batallas mayores se avecinaban más allá de las paredes de la cabina. Pero en ese momento, su determinación era inquebrantable. Los aplausos se desvanecieron, la tensión se relajó ligeramente, pero el aire aún cargaba con el peso de la violencia y la venganza. Los ojos de Ethan no se apartaron de su hijo. Su expresión era indescifrable, pero su propósito era claro. El mundo exterior podría intentar juzgarlo, enjaularlo con reglas y acusaciones, pero nada podría borrar la verdad escrita en sangre y silencio. Cerró los ojos brevemente, respirando el aire metálico de la cabina, y cuando los abrió de nuevo, ardían con un fuego que prometía no tener marcha atrás. Los cielos habían presenciado sangre, pero también el nacimiento de la guerra imparable de un padre. Cuando las ruedas del avión chirriaron contra la pista, el caos dentro de la cabina se derramó con una fuerza implacable. La puerta de la cabina se abrió de golpe y el aire fresco de la noche entró a raudales, mezclándose con el penetrante olor metálico de la sangre que se adhería a la ropa de Ethan. Luces rojas y azules destellaron sobre la pista, atravesando la oscuridad con ritmos ásperos y pulsantes. Los paramédicos avanzaron a toda prisa, sus botas golpeando el pavimento al unísono, cargando bolsas de equipo que vibraban con el sonido de instrumentos metálicos y gasas. Alcanzaron a Caleb de inmediato, levantando su pequeño y tembloroso cuerpo de los brazos de Ethan y colocándolo en la camilla con precisión experta. Los gemidos del niño perforaban el ruido de los motores. Cada sonido era como una daga que atravesaba el pecho de Ethan. Sus manos,
teñidas de rojo, se aferraron al costado de la camilla hasta que un médico lo apartó con cuidado pero con firmeza. «Señor, necesitamos espacio, déjenos trabajar», dijo uno de los paramédicos con voz firme pero urgente. Ethan se hizo a un lado a regañadientes, aunque su mirada no se apartó de su hijo. Seguía cada movimiento apresurado, el ajuste de los vendajes, la revisión de las constantes vitales, las llamadas urgentes para controlar el flujo sanguíneo. El mundo se reducía a las ruedas de la camilla chirriando contra el asfalto y la imagen del rostro pálido de Caleb, enmarcado por el revoltijo de sus pequeños rizos húmedos de sudor y lágrimas. A su alrededor, una tormenta de figuras de autoridad se cernía sobre ellos. Policías con uniformes oscuros avanzaban a toda prisa, con sus radios chisporroteando por la estática y la mirada penetrante, llena de sospecha. Un agente se paró frente a Ethan y levantó una mano para detenerlo. «Señor, tendrá que venir con nosotros», ordenó. Su tono denotaba autoridad, pero en el fondo se percibía cierta inquietud, como si ni siquiera él estuviera completamente seguro de la situación. Los pasajeros salieron en masa de la cabina tras ellos, con voces superpuestas en una oleada de ruido. Algunos gritaron acusaciones a Víctor, que seguía atado dentro. Otros, en defensa de Ethan, gritaron con furia y indignación. «¡Salvó a su hijo!», un hombre gritó, con la voz quebrada por la emoción. Otro levantó su teléfono, grabando, insistiendo. «Lo tengo todo aquí, cada segundo de lo que pasó». Ethan se quedó inmóvil un instante, mientras el clamor resonaba a su alrededor. Sentía el cuerpo pesado, la chaqueta tiesa por la sangre, pero sus ojos eran de acero. Ya no estaba en la seguridad de la sala de juntas. Ya no era el refinado director ejecutivo negociando acuerdos. Era un padre en guerra, y cada músculo de su cuerpo gritaba que no permitiría que nadie tergiversara lo sucedido. Dos oficiales se acercaron, rozando con las manos las fundas de sus cinturones. «Señor, necesitamos separarlo de la escena», dijo uno en voz baja pero firme. «Le tomaremos declaración». Antes de que Ethan pudiera responder, la camilla empezó a moverse. Dio un paso adelante instintivamente, extendiendo la mano hasta que volvió a apoyarla en el borde, caminando junto a su hijo. Los paramédicos intercambiaron miradas, pero le permitieron permanecer cerca mientras se apresuraban hacia la ambulancia que esperaba. Sus zapatos golpeaban el pavimento. Cada paso le recordaba la sangre secándose en las palmas de las manos, el peso de la responsabilidad presionando sobre sus hombros. En medio del caos, una batalla de narrativas ya había comenzado. Los funcionarios de la aerolínea, rígidos con sus uniformes planchados, aparecieron cerca de la entrada de la terminal, hablando rápidamente por teléfono, con el rostro pálido bajo los destellos de las luces. Sus expresiones no eran de asombro, sino de cálculo, con la mirada fija en Ethan como si estuvieran evaluando la mejor manera de contenerlo. Una ironía dramática se apoderó del momento. Mientras conspiraban para acusarlo de agresor, decenas de pasajeros ya transmitían la verdad en directo al mundo. Vídeos de la crueldad de Víctor, de los gritos de Caleb, de la desesperada represalia de Ethan, se les escapaban como agua que se escurre entre las manos. Mientras la camilla entraba en la ambulancia, Ethan se inclinó y rozó la frente de su hijo con una mano manchada de sangre. «Ánimo, Caleb, estoy aquí», susurró, con voz baja, firme y llena de una promesa inquebrantable. Los deditos de Caleb se crisparon en respuesta, débiles pero seguros, y Ethan sacó fuerzas de ese frágil movimiento. El momento se fracturó cuando los oficiales volvieron a avanzar. Uno agarró a Ethan del codo con suavidad pero firmeza. «Señor Marrow, tenemos que interrogarlo. Por favor, coopere». Ethan giró la cabeza lentamente, con una mirada penetrante. «Mi hijo es lo primero», dijo con voz serena pero con un tono de hierro. El oficial dudó, atrapado entre el protocolo y la innegable verdad en los ojos del hombre. Los pasajeros los rodeaban, gritando cada vez más fuerte, sus palabras como escudo. «Déjenlo en paz», ladró un hombre. «Vimos lo que pasó». Otra voz los interrumpió. «Está en todos los teléfonos de esta multitud. No pueden ocultar esto». Su convicción pesaba. Su desafío resonaba por la pista con más fuerza que el zumbido de los motores enfriándose en la pista. Ethan dejó que los oficiales lo guiaran hacia una sala de detención cercana, pero caminaba con paso decidido, con la espalda erguida y la mandíbula apretada en un silencioso desafío. Sabía que la lucha solo había cambiado de escenario. La batalla en el cielo había terminado, pero en tierra le aguardaba una guerra mucho mayor,
Al cerrarse la puerta tras él, el ruido del mundo exterior se atenuó, dejando solo el eco del llanto de su hijo en sus oídos. Se sentó en la habitación estéril, con las luces fluorescentes brillando, y cruzó las manos manchadas de sangre ante él. La imagen de la camilla de Caleb ardía en su mente, más afilada que cualquier espada, alimentando el fuego interior. Estaba listo, no solo para defenderse, sino para proteger la verdad. Los cielos habían presenciado su furia, pero la tierra pondría a prueba su determinación. La sala de interrogatorios estaba fría. Sus luces fluorescentes zumbaban débilmente. Cada destello proyectaba una sombra áspera sobre las pálidas paredes. Ethan Marrow estaba sentado a una mesa de metal sin la chaqueta del traje, y su camisa aún tenía tenues manchas de sangre seca por haber sujetado a Caleb. Su postura era rígida, pero no tensa. Estaba ligeramente inclinado hacia atrás, con las manos cruzadas sobre la mesa como si estuviera en una sala de juntas en lugar de en una comisaría. Frente a él, dos detectives se inclinaban hacia adelante, sus bolígrafos golpeando sus cuadernos, sus preguntas agudas e insistentes. «Señor Marrow», dijo uno de ellos con tono cortante, «comprende la gravedad de lo que hizo. Clavarle una varilla metálica en la mandíbula a otro hombre no es defensa propia, roza la pena de muerte». Entrecerró los ojos, observando a Ethan con una mezcla de sospecha y curiosidad. Ethan levantó la cabeza. Su voz era serena pero firme. «Lo que hice fue detener a un hombre que ya había mutilado a mi hijo. No iba a detenerse a menos que alguien lo obligara. Dígame, detective, si hubiera sido su hijo el que sangraba en sus brazos, ¿qué habría hecho?» Sus palabras no transmitían temblor ni vacilación. Cada sílaba cortaba el aire estéril de la habitación con precisión quirúrgica. El segundo detective garabateó rápidamente, levantando la vista solo brevemente. «No estamos aquí para debatir hipótesis», murmuró, aunque el leve temblor en su mandíbula delató el impacto de las palabras de Ethan. Siguió un silencio momentáneo, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Ethan permaneció sereno, su mente repasando el grito de Caleb, el fuerte impacto de la sangre en sus manos, la expresión de satisfacción en el rostro de Víctor antes de que todo cambiara. Su furia había sido fría, calculada, no una rabia ciega, sino algo más profundo, algo nacido del instinto de proteger lo que más importaba. El primer detective se inclinó y bajó la voz. «Algunos lo llamarán uso excesivo de la fuerza. Lo sabes, ¿verdad? Podrías haberlo retenido. Podrías haber esperado a que la policía se encargara». Su bolígrafo se quedó quieto sobre la página, con la mirada fija. La respuesta de Ethan llegó sin pausa. «Y en el tiempo que esperé, ¿cuántos golpes más habría asestado? ¿Cuánta sangre más habría perdido mi hijo? Tú hablas de contención. Yo hablo de supervivencia». Apretó las manos con más fuerza con los nudillos pálidos, pero su mirada no vaciló. Tras el cristal de la ventana de observación, otro grupo de oficiales susurraba entre ellos. Algunos vestían uniformes, otros trajes, con la voz apagada, pero la tensión era evidente. La aerolínea tenía representantes allí, con el rostro pálido y los labios apretados, calculando ya cómo estructurar la narrativa. Fuera de la sala de interrogatorios, el mundo giraba más rápido de lo que nadie dentro imaginaba. Los pasajeros habían subido sus grabaciones incluso antes de que el avión tocara la pista. Para cuando Ethan fue escoltado a la comisaría, las etiquetas exigiendo justicia ya eran tendencia en todas las plataformas. Imágenes del grito de Caleb resonaban en millones de pantallas. La imagen del implacable ataque de Ethan se reproducía sin cesar. El comunicado de la aerolínea, cuidadosamente redactado, que calificaba el incidente de desafortunado altercado, quedó ahogado por oleadas de indignación, pero en la sala nada de eso importaba todavía. Allí seguía siendo Ethan contra el sistema, un hombre defendiéndose del peso del procedimiento y la sospecha. El testimonio de Raymond Holt ya había llegado a los detectives. Sus palabras habían sido firmes, su descripción clara. Había visto a Víctor presionar el pie de Caleb con la varilla, había visto al niño gritar, había visto a Ethan intentar consolarlo. Decenas de otros pasajeros habían ofrecido sus testimonios, sus voces unidas para condenar la crueldad de Víctor. Los detectives sabían que las pruebas eran abundantes, pero insistieron, poniendo a prueba la compostura de Ethan, buscando grietas. ¿Intentaba matarlo?, preguntó de repente el segundo detective, tamborileando de nuevo con la pluma.
La pregunta pesaba, afilada, diseñada para penetrar la calma exterior de Ethan. Ethan alzó la mirada, firme como una piedra. Intentaba detenerlo. Que eso acabara con su vida era su decisión, no la mía. Él eligió usar esa arma contra un niño. Él eligió ir más allá. Yo elegí acabar con ello. Su tono era bajo, deliberado, cada palabra impregnada de convicción. El primer detective se recostó, suspirando suavemente, como si ya pudiera ver hacia dónde se dirigía la situación. Las pruebas eran demasiado claras, los testigos demasiados, la opinión pública demasiado feroz. Aún así, el procedimiento exigía que el interrogatorio continuara, incluso mientras la verdad se filtraba por cada rincón de la sala. Un presagio flotaba en el aire. Esta ya no era la historia de un padre y su hijo. Era el comienzo de algo más grande, el desenmascaramiento de la corrupción, un ajuste de cuentas que se extendería mucho más allá de los confines de aquella sala de interrogatorios. Los detectives lo sabían, Ethan lo sabía, y en algún lugar de las oficinas de Skyfront Airways, los nerviosos ejecutivos también lo sabían. Los pensamientos de Ethan se posaron brevemente en Caleb, descansando en una cama de hospital, su pequeño cuerpo envuelto en vendas limpias, sus llantos suavizados por la delicadeza de los médicos. Esa imagen lo ancló, lo alimentó, le recordó que no se trataba solo de defensa, sino de responsabilidad. No tenía intención de permitir que le robaran la narrativa, por muchos comunicados de prensa que emitiera la aerolínea. Los detectives cerraron sus carpetas por fin, con rostros indescifrables. Uno de ellos se puso de pie, señalando con la cabeza hacia el espejo. Verificaremos su declaración con los demás testimonios y grabaciones. Hasta entonces, se quedará aquí. Sus palabras fueron cortantes, formales, pero incluso mientras hablaba, la verdad tácita era evidente. La marea ya estaba en contra de la aerolínea. Ethan se recostó en su silla, con la mandíbula apretada pero la mirada firme. No era un hombre quebrantado por el interrogatorio. Era un hombre que agudizaba su determinación. Fuera de esos muros, la tormenta ya había estallado, y nada que Skyfront Airways pudiera decir la detendría. Un presagio se reveló con perfecta claridad. Ya no se trataba de la tragedia de una sola familia, sino de una batalla contra la corrupción de una institución. La justicia había salido de la cabina y entrado en la sala de la opinión pública. La sala estaba en silencio cuando comenzó el juicio, cada sonido ahogado por el peso de lo que estaba en juego. Ethan estaba sentado a la mesa de la defensa, con el traje perfectamente planchado, pero el rostro tenso por una resolución contenida. Miraba hacia adelante sin vacilar, con las manos cruzadas sobre la mesa, aunque bajo la superficie su cuerpo ardía con el recuerdo del grito de Caleb. Al otro lado de la sala, escoltaron a Víctor, más delgado que antes, con la mandíbula apretada y su postura, antes orgullosa, reducida a una postura encorvada. La arrogante mueca que lo había definido en el avión había desaparecido, reemplazada por ojos que recorrieron nerviosamente las filas de espectadores, evitando la mirada fija de Ethan. La fiscalía no perdió tiempo. Su abogado principal, un hombre severo de rasgos afilados, se presentó ante el jurado y pintó a Ethan como un padre que había dejado que la rabia nublara su juicio. «Damas y caballeros», comenzó, caminando lentamente, con la voz firme pero cargada de acusación. «Este caso no se trata de si el señor Marrow ama a su hijo. Eso es innegable. Este caso se trata de si dejó que la furia lo convirtiera en juez, jurado y verdugo a bordo de un avión lleno de testigos inocentes». Señaló a Ethan con la mano, sus palabras cortando el aire como una cuchilla. Ethan permaneció quieto, su expresión inmutable, aunque por dentro medía cada frase, preparándose para el momento en que su verdad se alzara por encima de la distorsión. Cuando llegó el momento de la defensa, el abogado de Ethan se mantuvo firme. Malcolm Grant, un hombre de presencia imponente, hizo una pausa antes de hablar, dejando que el silencio se inclinara a su favor. «Esta no es una historia de venganza», dijo con firmeza, su voz resonando en las paredes. «Es la historia de un padre que actuó cuando nadie más lo hizo, cuando el llanto de un niño fue recibido no con compasión, sino con crueldad». Su mirada recorrió al jurado, fijándose en cada miembro por turno. La atmósfera cambió. El peso del caso ya no recaía en la ley abstracta. Ahora se asentaba de lleno en la cruda humanidad de lo ocurrido en aquella cabaña. Se llamó a los testigos.
Raymond Holt fue el primero, subiendo al estrado con la cautelosa dignidad de quien sabe que sus palabras pueden cambiarlo todo. Se ajustó la corbata y miró directamente al jurado antes de hablar. «Estuve allí. Lo vi todo», comenzó, en voz baja pero firme. Describió la sonrisa burlona en el rostro de Víctor, las frías palabras que habían salido de su boca y el momento exacto en que presionó el palillo de revólver contra el pie de Caleb. Mientras relataba el grito de Caleb, su voz se quebró levemente, y el jurado se inclinó hacia adelante, endureciendo sus expresiones. «No fue un accidente», dijo Raymond, apretando la mandíbula. «Fue deliberado, fue cruel, y si el señor Marrow no hubiera actuado, ese niño podría haber sufrido aún más». La fiscalía intentó desconcertarlo. «Señor Holt, ¿sugiere que la violencia era la única opción?», preguntó su abogado con tono cortante. Raymond sostuvo su mirada sin dudar. «Sugiero que era la única justicia disponible en ese momento», respondió con firmeza. Las palabras resonaron por la sala, y por un fugaz segundo, incluso la fiscalía titubeó. Uno a uno, los pasajeros lo siguieron. Cada hombre que subió al estrado habló con voz temblorosa, pero con el corazón firme. Describieron los insultos murmurados por Víctor, la forma desdeñosa en que trató a Ethan y el horror que se apoderó de la cabina cuando ocurrió el ataque a Caleb. El testimonio colectivo formó una imagen que ningún jurado pudo ignorar. Víctor como el agresor, Ethan como el protector. El clímax llegó con la reproducción de las grabaciones. La sala se oscureció ligeramente al iluminarse la pantalla, llenando el espacio con los sonidos del caos. El grito desgarrador de Caleb cortó el aire, seguido de las exclamaciones ahogadas de los pasajeros y las crueles burlas de Víctor. Las imágenes mostraron la serena precisión de Ethan al agarrar la varilla y poner fin al ataque. La sala se sumió en el silencio. Los rostros del jurado se tensaban con cada fotograma. Algunos se inclinaron hacia atrás con incredulidad, otros hacia adelante con ira, pero todos con la misma conclusión en sus ojos. La verdad era innegable. Víctor se removió incómodo en su asiento, con las manos temblorosas. Aunque su boca no podía articular palabras, su cuerpo lo traicionaba. El sudor le corría por las sienes. Sus hombros se hundían bajo el peso colectivo del juicio. Una ironía dramática llenó la sala. El hombre que una vez se pavoneó con autoridad ahora era la prueba viviente de la corrupción y la crueldad. Cuando Malcolm se levantó para sus alegatos finales, el ambiente se sentía cargado, como si el mismo aire llevara el latido del caso. No alzó la voz, pero cada palabra impactó con una fuerza deliberada. «La fiscalía quiere hacerles creer que esto se trata de ira», dijo, acercándose al estrado del jurado. «Pero escuchen de nuevo lo que han visto, lo que han oído. Esta no fue una historia de rabia. Esta fue una historia de silencio. Silencio de la tripulación, silencio de la aerolínea, silencio de la autoridad. Solo un hombre rompió ese silencio cuando un niño resultó herido. Ethan Marrow actuó porque nadie más se atrevió a hacerlo. Su mano golpeó suavemente la mesa de la defensa, más como un signo de puntuación que como una señal de fuerza. Si eso es un delito, ¿qué esperanza tiene un niño cuando la crueldad se uniforma? La sala permaneció en silencio, cada palabra flotando en el aire mucho después de que Malcolm regresara a su asiento. La mirada de Ethan permaneció fija en la silla vacía de Caleb en la primera fila, colocada allí deliberadamente como recordatorio de lo que realmente representaba este juicio. Apretó las manos, no por nervios, sino por la firme promesa de que no se doblegaría. El juicio había comenzado con el peso de la acusación, pero terminó con la innegable fuerza de la verdad. En ese momento, todos en la sala comprendieron. Ya no se trataba de un padre, un hijo, ni siquiera de un acto de desafío. Se trataba de exponer un sistema que había permitido que la crueldad se arraigara en el silencio. El juicio ya no se trataba de un hombre, se trataba del peso del silencio y el precio de la valentía. El veredicto llegó tras tensas horas de deliberación. Inocente. Las palabras resonaron como un trueno, silenciando la sala por un instante antes de estallar en el caos. Los periodistas se apresuraron a capturar el momento, sus cámaras destellando en ráfagas rápidas que iluminaron la sala como un rayo. Ethan Marrow se quedó paralizado un instante, con las palabras resonando en su mente. Entonces,
Su pecho se elevó con una larga y lenta exhalación, liberando semanas de presión sofocante. Se giró y atrajo a Caleb hacia sí. El pie del niño estaba cuidadosamente vendado y su frágil cuerpo descansaba contra el pecho de su padre. El momento fue agridulce. El alivio de la supervivencia y la reivindicación se entremezclaba con el vívido recuerdo de gritos y sangre que ningún veredicto podía borrar. La galería estalló en voces divididas. Algunos aplaudieron con alivio y admiración, mientras que otros murmuraron con incredulidad. Un joven reportero se inclinó sobre la barrera y gritó: «Señor, Marrow, ¿cree que hoy se hizo justicia?». Ethan no respondió. Su mirada permaneció fija en Caleb, rozando suavemente con el pulgar el pie vendado del niño. Caleb parpadeó, demasiado pequeño para comprender la tormenta que los rodeaba, pero percibiendo la firme calma de su padre. Al otro lado de la sala, Víctor permanecía desplomado, con la mandíbula apretada, sus ojos, antes arrogantes, hundidos. No podía hablar para protestar ni defenderse, y en su silencio yacía el peso de su culpa. Su abogado le susurró furioso al oído, pero los hombros de Víctor se hundieron como si la lucha se hubiera desvanecido por completo. La dramática ironía era evidente. El hombre que una vez había controlado la cabina con burlas y crueldad, ahora se sentía impotente, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad. Mientras Ethan permanecía de pie, abrazando a Caleb, los periodistas se agolpaban. Los micrófonos se extendían hacia él como manos extendidas, las voces se superponían en una oleada de preguntas. ¿Demandará a la aerolínea? ¿Qué les dice a quienes creen que sus acciones fueron demasiado lejos? ¿Qué les depara el futuro a usted y a su hijo? El aire estaba cargado de urgencia, la prensa alimentándose del drama del día. Ethan los miró a los ojos uno por uno, con voz tranquila, deliberada, cada palabra cargada de convicción. «Defendí a mi hijo cuando nadie más lo hizo», dijo con firmeza. «Y seguiré defendiéndolo, por él y por otros que no pueden defenderse». Sus palabras interrumpieron el ruido, acallando incluso a los periodistas más persistentes. La determinación en su tono dejaba claro que su historia no terminaba ahí. Era solo el principio. Afuera del juzgado, la tormenta se intensificaba. Casi de inmediato, comenzaron a llover demandas contra Skyfront Airways. Los pasajeros que presenciaron el horror de ese vuelo se unieron, presentando demandas colectivas y exigiendo una reforma radical. Los medios de comunicación siguieron cada paso, reproduciendo las imágenes del tribunal junto con videos temblorosos tomados con celulares desde la cabina. El mundo observó con furia cómo la verdad se difundía más rápido de lo que la aerolínea podía contener. Entre bastidores, Skyfront Airways se precipitó en pánico. Los ejecutivos se reunieron en salas de juntas abarrotadas, con el rostro pálido bajo las luces fluorescentes, mientras discutían sobre el control de daños. Sus declaraciones oficiales hablaban de nuevas iniciativas de seguridad y reformas específicas, pero sus acciones denotaban desesperación. Los despidos se sucedieron rápidamente. Gerentes, supervisores e incluso ejecutivos con larga trayectoria fueron despedidos en un frenesí de búsqueda de chivos expiatorios. Sin embargo, el público no se dejó engañar. Comenzaron a salir a la luz memorandos filtrados, documentos que detallaban años de quejas ignoradas, no solo contra Víctor, sino también contra otros cuyo comportamiento había sido discretamente enterrado. La fachada se agrietaba con cada revelación. El punto de inflexión llegó cuando un denunciante dio un paso al frente, un exgerente de operaciones que reveló correos electrónicos internos ignorados por la dirección. Habló en entrevistas con voz temblorosa pero con una determinación inquebrantable, describiendo cómo las quejas de los pasajeros se silenciaban sistemáticamente para proteger la imagen de la aerolínea. Su testimonio avivó aún más la llama, y de repente Skyfront ya no luchaba solo contra Ethan, sino contra la ola de indignación pública. A pesar de todo, Ethan mantuvo la calma, aunque por dentro el peso de la responsabilidad lo oprimía con fuerza. Sabía que esto era más grande que él mismo, más grande incluso que el dolor de Caleb. En sus momentos de tranquilidad, repasaba la promesa que le había hecho a su difunta esposa, proteger a su hijo a cualquier precio. Esa promesa había sido puesta a prueba de la manera más brutal imaginable, y aunque se había hecho justicia en los tribunales, el objetivo de Ethan cambió. Ya no buscaba solo venganza,
Buscaba la transformación. Anunció su decisión en una conferencia de prensa una semana después, con voz firme mientras las cámaras captaban cada palabra. «Esta lucha nunca se trató de un solo hombre», dijo de pie detrás del podio, con la pequeña figura de Caleb sentada a su lado. Se trataba de proteger a las familias, de asegurar que ningún padre tenga que temer por su hijo en un lugar que se supone es seguro. Levantó la mano ligeramente, sin pestañear. Por eso estoy lanzando una organización sin fines de lucro, dedicada a proteger a niños y familias en entornos de viaje. Lucharemos por la rendición de cuentas, la capacitación, la vigilancia, para que nadie vuelva a ser silenciado. La sala estalló en preguntas, pero Ethan había dicho lo que vino a decir. Se apartó del podio y volvió a levantar a Caleb en brazos. Su corazón latía con fuerza, no de miedo esta vez, sino de determinación. Del dolor había nacido una misión, una más fuerte que cualquier veredicto o titular. De sangre y fuego había nacido una misión. Ethan cruzó las amplias puertas corredizas de la terminal con Caleb a su lado. El aire olía ligeramente a acero pulido y pintura fresca. El aroma de algo nuevo se superponía al recuerdo de algo roto. Carteles brillantes cubrían las paredes. Sus letras en negrita proclamaban los nuevos protocolos de seguridad de la aerolínea. Tolerancia cero al abuso. Pasajero primero. Protección para todos los niños. Para la mayoría de los viajeros, eran anuncios tranquilizadores. Para Ethan, eran recordatorios de la sangre derramada en el cielo, recordatorios grabados en el cuerpo del niño que ahora cojeaba a su lado. La pequeña mano de Caleb aferró la de su padre con fuerza, sus pasos irregulares pero decididos. 2 dedos de los pies desaparecidos para siempre, pero su espíritu aún brillaba en la tímida sonrisa que tiraba de sus labios. «Papá», susurró, mirándolo con ojos abiertos y confiados. «¿Estamos a salvo aquí ahora?» Su voz temblaba ligeramente, el eco de las pesadillas que a veces aún lo despertaban en la oscuridad. Ethan se agachó, sosteniendo la mirada de su hijo con serena firmeza. «Estamos a salvo», dijo en voz baja, con la voz tranquila pero cargando el peso de batallas no pronunciadas. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Caleb, guiándolo hacia adelante. «Y nunca enfrentarás la crueldad solo. No mientras yo esté aquí». Se acercaron a los amplios ventanales que daban a la pista. El sonido de los motores rugía a lo lejos, los aviones ascendiendo y descendiendo contra un cielo desvanecido con vetas naranjas. Ethan se detuvo allí, dejando que Caleb presionara sus pequeñas palmas contra el frío cristal, observando los aviones elevarse en el horizonte. A su alrededor, otros viajeros se movían ajetreados, sus voces fundiéndose en un zumbido bajo. Algunos lo reconocieron, susurrando su nombre con asombro o desdén. Captó fragmentos. «Ese es él, el director ejecutivo», o «ese es el hombre que…», pero no les prestó atención. Por cada desconocido que lo llamaba despiadado, otro lo llamaba heroico. El debate ya no importaba. Lo que importaba estaba justo a su lado. Un hombre de negocios con traje azul marino, sosteniendo un maletín, se acercó con cautela. «Señor Marrow», dijo con voz respetuosa pero insegura, «solo quería agradecerle. Mi esposa y yo tenemos un hijo de la edad de Caleb. Lo que hizo nos dio esperanza a personas como nosotros». Sus ojos brillaban de sinceridad. Ethan inclinó ligeramente la cabeza, con tono sereno. «Proteja a su hijo. Esa es la única lucha que importa». No ofreció más explicaciones, ni defendió sus decisiones. El hombre asintió, apretando con más fuerza su maletín, antes de volver a desaparecer entre la multitud. Mientras Caleb se tiraba de la manga, ansioso por seguir adelante, la mente de Ethan se desvió brevemente hacia la tormenta que lo había traído allí. El tribunal, los titulares, las interminables preguntas sobre moralidad, nada de eso borró el recuerdo del grito de su hijo. Sin embargo, de ese grito surgió algo inquebrantable. Su organización sin fines de lucro había crecido más rápido de lo que imaginaba, extendiéndose de ciudad en ciudad, con programas de capacitación para personal de aerolíneas, campañas de concienciación para padres y protecciones legales que ya habían salvado a familias de sufrir daños. El dolor se había convertido en propósito y el propósito en poder. Aún así, las sombras persistían. Por cada póster en la pared, por cada agente sonriente en un mostrador, Ethan sabía que aún había grietas en el sistema. Siempre habría hombres como Víctor Carr,
escondidos tras uniformes, esperando momentos de silencio para actuar. Y aunque el propio Víctor había desaparecido en la oscuridad, su nombre ahora un susurro de vergüenza, la advertencia que representaba nunca sería olvidada. Ethan entrecerró los ojos mientras pensaba: la reforma nunca es permanente sin vigilancia. La risa de Caleb interrumpió sus pensamientos. El chico señaló un avión que se elevaba hacia el cielo, con los ojos brillantes de asombro. ¿Podremos volver a subirnos a un avión algún día?, preguntó, con la inocencia chocando con la sombra del recuerdo. Ethan dudó, apretando la mandíbula, pero luego se agachó de nuevo, rozando el pelo de Caleb con la mano. Sí, respondió, firme y tranquilo. Algún día. Y cuando lo hagamos, los cielos serán más seguros gracias a ti. Caleb sonrió radiante ante las palabras de su padre, con un destello de orgullo en sus jóvenes ojos. Ethan se levantó, se alisó la chaqueta del traje y juntos caminaron por la terminal, sus sombras extendiéndose sobre el suelo pulido. Cada paso era a la vez una cicatriz y una promesa. El mundo podría debatir eternamente si había sido despiadado o justo, pero la verdad solo le pertenecía a él. En el borde de la ventana, antes de darse la vuelta, Ethan se detuvo una vez más. Se inclinó, besó a su hijo suavemente en la frente y lo abrazó. Su mirada se elevó hacia el horizonte más allá del cristal, firme, inquebrantable y resuelta. A veces la justicia más dura no la forjan los tribunales, sino la mano inquebrantable de un padre. Momentos después, el padre contraatacó. La misma vara se convirtió en la perdición del asistente. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad y represalias violentas contra la autoridad descontrolada. Su propósito es concientizar sobre la discriminación sistémica, generar reflexión sobre la responsabilidad en puestos de poder e inspirar acciones en pos de la justicia, la dignidad y la reforma.